Hola, muy buenas y bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Como siempre, es un placer poder compartir este tiempo contigo. Y estoy agradecido que tú has apartado este tiempo para aprender de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros queremos hacer, es levantar el nombre de nuestro Dios. El que muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, aun siendo pecadores, en ese momento Cristo murió por nosotros. Eso es lo que celebramos hoy. Entonces ya eso es lo que pone en Romanos 5:8. Te animo a leerlo y reflexionar sobre el mensaje de ese versículo precioso. Y hoy vamos a estudiar un poco cuál es el impacto que esta palabra tiene en nuestras vidas. Nosotros queremos volver un poco de la base, del principio. Y si has estado viendo los vídeos de estas semanas, sabes que hemos estado estudiando las parábolas de Jesús, que seguiré subiendo los vídeos de ellos. Pero hoy vamos a volver a la base. Y después la semana que viene vamos a mirar el tema de nuestra identidad. Porque vamos a entrar en una serie de dónde sacamos, dónde vemos, cuál es la base de nuestra identidad. Porque hoy en la sociedad, yo diría que todos nosotros, como seres humanos, hemos mirado a algo equivocado para identificarnos, para decir, soy tal. Entonces vamos a examinar el tema de la identidad y de dónde debemos sacar el concepto de nuestra identidad. Pero hoy vamos como he dicho, vamos a mirar un poco cuál debe ser nuestra actitud y nuestra reacción frente a la palabra de Dios. Voy a empezar leyendo un pasaje en el Nuevo Testamento y después vamos a ver un ejemplo del Antiguo. Pero estamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, y voy a leer 2 versículos y después el contexto de los versículos. Dice en esto 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí es importante, desde el principio vemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Eso quiere decir ya soplada, o que sale de la boca de Dios. Entonces el mensaje fue enviado a los hombres que fueron utilizados para escribir las palabras, o las palabras ya en papel, para decirlo así. Entonces, y vemos el para qué. Que esta palabra no es, entonces primero es importante, que no es una palabra simplemente soñada de un hombre. Es inspirada por Dios. Entonces ya en otro momento podemos ya examinar o hablar de qué quiere decir esa palabra inspirada. Porque lo que sacamos de ahí del proceso, vemos que podemos confiar en lo que pone en este libro. Entonces, y vemos el para qué. Entonces es útil para enseñar, esta palabra para mí es difícil decir, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, es útil. En cada contexto podemos ver cosas aquí. Y no es simplemente para llenar la cabeza, es algo para cambiar, para vivir, para corregir, para dejar, para empezar, para levantarse, para estar firme. Entonces es una palabra que se debe aplicar a nuestras vidas. Y en el contexto está hablando
de los postreros días, de los tiempos que son para venir, que vendrán. Cuando ya se escribía esto, entonces ya estamos hablando del pasado. Y entonces ya nos habla. Bueno, dice en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y después habla del corazón del hombre y lo que el hombre hará. Y cuando digo hombre, no digo solo los varones, digo los seres humanos. Lo que harán y las actitudes que tendrán. Y después en el versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces ya llegamos a los versículos. Pero vemos ya lo que pasará en el mundo. Vemos las actitudes y vemos que es algo que vivimos hoy. Entonces, si tú quieres vivir piadosamente, entonces, en muchos momentos ya pasas persecución. Pasas momentos que la gente te hace bromas, que te trata como tonto o tonta. Y que los malos van de mal en peor. Entonces, esto es algo que vivimos, pero podemos volver aquí, porque es la palabra de Dios. Es un término que se usa tanto, pero si Dios ahora mismo te pone delante de ti y te habla, estoy seguro que vas a hacer caso. Si tú ves que es Dios y Él te habla, entonces vas a hacer caso. Te llamará la atención y vas a hacer caso. El concepto que vemos vez tras vez aquí es que esto es hablado por Dios. Entonces es algo que debemos hacer caso. Y al oírlo debemos ya dejar su palabra actuar. A pesar de lo que está pasando alrededor de nosotros. Y ahí está el contexto del pasaje que vamos a leer hoy en el Antiguo Testamento, el ejemplo. Y sale en Segundo de Reyes, el capítulo 22. Entonces vamos a leer brevemente sobre el reinado de Josías. Entonces este era el rey más joven de Judá. Y es importante ver el contexto, porque su padre y su abuelo eran reyes también de Judá, pero reyes malvados. Entonces ya parece que están en una competición para ver quién puede ser peor. ¿Quién puede hacer más cosas en contra de los deseos de Dios? Entonces llegamos al capítulo 22 de Segundo de Reyes y ya le toca a Josías reinar. Y dice en el versículo 1, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Entonces ahí tenemos resumen de su reinado. Entonces claro, con 8 años al principio tendría ya tutores o ayudantes o consejeros
que ayudaban en la transición, porque un niño de 8 años reinando, pero en todo su reinado, entonces él mantenía su caminar recto delante de Dios. Y pasa una cosa curiosa, porque bueno, se puede leer la historia de los reyes de Israel, y después Israel y Judá, pero y vemos que muchos de los reyes ya van en contra de lo que pedía Dios, vez tras vez tras vez. Y cuando parece que no pueden ir peor, ya van a más. Y entonces ya ellos habían dejado de leer las escrituras que tenían. Entonces era básicamente, bueno, el Pentateuco, ya los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero ya habían dejado de leer la palabra que tenían. Pero es curioso porque dice en capítulo 22, empezando en el versículo 8, entonces ya estaban haciendo una obra en el templo, restaurando varias cosas. Y dice en el versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro del rey, rasgó sus vestidos. Entonces ya encuentran el libro de la ley. Entonces ya antes de ese momento había sido olvidado. Pero al hacer esta obra en el templo, encuentran el libro de la ley. Y entonces ya lo leen. Y llega al rey. Y cuando él escucha el mensaje, entonces dice que rasgó sus vestidos. O sea, él reconoce hasta dónde ha caído Judá. Ya, para él le rompe el corazón al ver tanto pecado, tanto maldad, desde donde se había caído. Y él empieza ya a cambiar las cosas, a arreglar las cosas en la sociedad, a hablar de todo y cambiar. Y dice en el capítulo 23, el versículo 1, dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, y con todos los moradores de Jerusalén, y con los sacerdotes y profetas, y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, y oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto, que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, y sus estatutos con todo el corazón, y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto, que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces es importante porque ¿cuál es nuestra reacción al leer o al oír la palabra de Dios? Entonces aquí todos ellos
al oír la palabra de Dios, entonces ellos se ponen de acuerdo y quieren cambiar, se arrepienten de todo lo que ha pasado. Y dice al final, y todo el pueblo confirmó el pacto. Se ponen de acuerdo. Entonces, igual dices, bueno, pero claro, es que el rey dice una cosa, está claro que el pueblo va a ponerse de acuerdo. Pero da igual eso, el impacto que tiene el rey. Entonces puede ser que la motivación del pueblo fue una cosa u otra. Ahí no hay debate. Porque lo que sí es verdad es que todos ven el mensaje. Y aquí quiero enfocarnos no en todo el pueblo, pero en el rey. Porque en el contexto de este rey, entonces ya él sigue en un linaje familiar de unos malvados. Pero él decide cambiar. Él recibe o escucha a esta palabra y decide cambiar. Y llama a todos para oír el mismo mensaje y les dice, mira, vamos a dejar todo este pecado, vamos a reformar nuestra sociedad, vamos a dejar de hacer las cosas que ya llevamos haciendo muchos años, décadas. Entonces ya Él trae el cambio. Pero, para nosotros, ¿cuál es el impacto de oír la palabra de Dios? Cuando vemos que habla de nuestro pecado, ¿qué hacemos? A veces nosotros, en vez de examinarnos y aplicarlo a nuestras propias vidas, corremos para pensar en otra persona. Para ya señalar, mira, esta persona tiene que oír este mensaje. Pero, por ejemplo, Josías no empezó así. Entonces, hemos visto que él rasgó sus vestidos. Eso es un acto de arrepentirse. Y entonces ya con todos los reyes, habla cuando eran malos, dicen que hay como una culpa especial, porque dice que causó al pueblo pecar. Entonces, Josías ya se examina él mismo primero, aplica lo que él ha oído primero a sí mismo. ¿Y es lo que hacemos nosotros? ¿O entramos en ese juego de compararse? Porque yo siento que Dios me está hablando, pero en esta área soy mejor que esa persona, entonces voy a pensar en esa persona. Entonces, esta palabra es una palabra que Dios nos envía para cambiarnos a nosotros. Mira, si tú eres una persona perfecta, te animo a apagar este video ahora. Porque tú no necesitas a Dios. Pero la realidad es que todos nosotros necesitamos oír el mensaje de Dios. Entonces tenemos que volver a dejar esta palabra cambiarnos y reconocer que necesitamos a Dios. Entonces allí entramos en la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué leemos la palabra de Dios? Entonces lo que hemos leído en 2 de Timoteo nos dice, voy a volver allí, entonces nos dice que
Entonces la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta palabra nos prepara. Dios quiere guiarnos y hablarnos a través de su palabra. Entonces, debemos pensar, ¿por qué leemos su palabra? Simplemente porque siempre empiezo el día 10 minutos leyendo la palabra de Dios, o empiezo el día buscando a Dios, buscando una palabra de Él para vivir hoy, o para poder enfrentar mi vida y las situaciones en mi vida hoy. Porque vamos a una iglesia, porque vemos un vídeo sobre la Biblia. ¿Es para conocerle a Él mejor y poder caminar más cerca de Él? ¿O es para presumir más? Para decir, ¡ja, ya, eso lo tengo bajo control! Dios nos habla para cambiarnos, para animarnos, para darnos fuerzas, porque Él quiere estar con nosotros. Quiero leer un pasaje más que sale en Hebreos 4. Entonces, esto es otro pasaje que muchas veces viene a la mente cuando hablamos de la palabra de Dios y el poder de la palabra de Dios. Porque esta palabra tiene poder. Por eso Josías, ya de oír solo un poco, se arrepintió y empezó ya a cambiar cosas, a reformar su sociedad, a quitar los ídolos, a ir en contra de todo lo que su padre y su abuelo habían hecho. Y ya ser diferente. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto no es leer solo un libro de historia. Sí, tiene historia, pero también es una palabra viva que nos encuentra donde estamos, con las cargas que tenemos, los problemas que tenemos, las dudas que tenemos. Nos habla y es eficaz, que hace su propósito, cumple con su propósito. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos fue un invento poderoso en ese entonces, porque antes una espada solo tenía un filo que se cortaba. Entonces, claro, en una batalla tenías que cortar, volver a levantar, cortar. Pero con dos filas podías pelear doble. Pero la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, esta palabra debe penetrarnos hasta el corazón. Yo puedo esconder mi pecado de ti. Yo puedo esconderlo de todo el mundo, pero no de Dios. Y si yo leo su palabra y no tiene ningún impacto de mi vida, si no me toca el corazón, igual es que yo tengo tantas murallas que he puesto que no estoy ni pensando en lo que leo. No estoy escuchando a Dios.
Estoy haciendo algo de tradición, pero es una tradición hueca. Porque esta palabra debe tocar mi corazón. Debe ya animarme o desafiarme o llamarme a cambiar o arrepentirme. Pero es importante porque reconocer que todo, como dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú no darás cuenta a mí, yo no te daré cuenta a ti. Yo daré cuentas a Dios. Entonces, Él ve todo lo que hago. Él sabe todo. Puedo llevar una máscara y convencerte que llevo una vida perfecta. Pero Él sabe la verdad. Entonces, al reconocer la realidad de mi vida, debo ya buscarle con ganas en su palabra y buscar el poder de esta palabra para cambiarme. Y preguntarle a Dios, ¿cómo puedo dejar de hacer esto? ¿Cómo puedo cambiar mis actitudes? Y Dios me hablará a través de esta palabra que es viva y eficaz. Ella funciona mejor que una espada de doble filo. Y después, entonces ya dice, voy a leer los siguientes 3 versículos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces es importante aquí ver lo que dice. Entonces tenemos un Dios que nos entiende y sabe nuestras debilidades. Si tú estás intentando convencer a todo el mundo que no tienes debilidades, estás mintiendo. Si tú crees que no tengo debilidades, estás engañado o engañada. Dios sabe nuestras debilidades. Y por eso nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia para encontrar y recibir misericordia y gracia. Son 2 cosas que necesitamos cuando reconocemos que no podemos nosotros solos. No merecemos el amor de Dios. No hemos ganado su amor. Y merecemos el castigo. Pero tenemos un Dios quien nos ama. Incluso que vino aquí para pagar por nuestros fallos. Y podemos ir a Él. Y Él nos habla. Entonces hoy simplemente te quiero animar. Primero, leer esta palabra. A través de sus páginas, Dios nos habla. Podemos conocerle a Él mejor leyendo, escuchando a su voz. Porque esta palabra es inspirada por Dios. Es Dios hablando con nosotros. Y segundo, te animo a aplicarlo a tu vida. Dejar esta palabra cambiarte. Ser como Josías, de ver una cosa en tu vida que va en contra de lo que pone aquí. Cambiarlo. Responder. Dejar a Dios ser el Dios de tu vida. Porque es fiel. Y hará algo impresionante en tu vida. Entonces, vamos a orar
y te animo a buscar a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que tú nos has dado esta palabra para poder leer y para poder conocerte más. Pero te pido que tú nos ayudes a no leer tu palabra por hábito o por tradición, pero a guardar un tiempo para buscarte a ti, para tener un tiempo en relación contigo, Señor, y reconocer todo lo que somos, y reconocer los sitios donde hemos fallado. Y, Señor, dejar tu palabra penetrar a nuestros corazones, Señor. Y después responder. No pensando en los demás, pero pensando en lo que nosotros tenemos que hacer. Y después mostrar la realidad que tu poder es viva y eficaz. Gracias, Señor. Gracias que tú nos ayudas. Que tú nos ayudes en todo. Guíanos. Y ayúdanos a tener más entendimiento y más conocimiento de ti para poder vivir lo que vemos en tu palabra. Y ser personas íntegras, personas que vivimos lo que hablamos. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, hoy he hablado mucho de leer la Biblia. Si tú no tienes una Biblia, avísanos. O si tú estás leyendo una cosa y dices, pero no entiendo lo que pone aquí, también contacta con nosotros. Entonces, todos nosotros necesitamos aprender más y más. Y eso viene a través del estudio. Entonces, no quiere decir que hay una persona que sabe todo y tenemos que seguir lo que dice esa persona. No, nosotros buscamos escuchar la voz de Dios en su palabra viva. Entonces, te animo a pasar tiempo aquí, porque así podemos conocer al Creador, a Él quien nos ama y nos ama de verdad y muestra ese amor. Entonces, cualquier cosa que necesitas, si necesitas oración también avísanos. Somos un cuerpo de personas imperfectas, pero nosotros seguimos a un Dios perfecto y un Dios que nos ama y que ha pagado por nuestros fallos y nos ofrece su perdón y su salvación. Te animo a pensar más sobre eso. Y espero que tengas una buena semana y que nos veremos la semana que viene o durante la semana también con otros vídeos. Y si quieres venir a los cultos presenciales, tenemos cultos los domingos a las 5 y 8 de la tarde. Pues hemos puesto 5 y 8 por lo que pone en Romanos 5:8. Eso es lo que celebramos. Bendiciones y hasta muy pronto. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, mi esperanza y mi gloria. Ya no soy esclavo del pecado en mí. No, ni la vida ni la muerte podrán separar.